Hola, buenas tardes, navegantes. Eh, el otro día estuvimos trabajando el tema de los hombros con el palo y ha habido gente que le resultó excesivamente fuerte ese trabajo. Entonces hoy vamos a enfocarlo de otra manera para hacer un trabajo de hombro para aquellas personas que tienen problemas en el hombro. Entonces, el que tenga bien los hombros le va a parecer posiblemente un trabajo más bien suave, pero lo que hay que hacer es adaptarlo al nivel que esté cada uno, de manera que le suponga un avance. Primero quiero explicar un poco lo que es, ya os enseñé lo que es la articulación del hombro, cuando estuvimos explicando lo de disminuir, disminuir, no, aumentar, descender un poco la cabeza del húmero para ganar espacio debajo del acromion. Y hoy lo que vamos a hacer es trabajar con la apertura. Hay gente que ha tenido lo que se llama un hombro congelado, es decir, un hombro que tiene dificultad para abrir, para hacer este movimiento. No ya porque haya falta de espacio, sino porque están los tejidos que sujetan esta articulación, están excesivamente cortos y entonces limitan la movilidad. Y es una persona que va a coger algo en alto y tiene que torcerse porque no le da más la articulación, no puede levantar con facilidad el brazo. Entonces vamos a trabajar hoy el poder ganar, el hacer, digamos, una recuperación después de haber tenido una lesión de hombro, el poder ampliar la movilidad. Hay que entender que lo que es la articulación entre el húmero y la escápula, cuando levantamos el brazo lateralmente, el máximo al que llegamos es esto. El brazo luego ya no puede seguir subiendo. Y entonces, para ganar amplitud, lo que hacemos es campanear la escápula. Es la escápula la que hace este movimiento, un movimiento de campaneo, ¿no? como de una campana. Esto está muy bien porque permite que una vez que llegamos aquí podamos seguir levantando el brazo para realmente poder llegar mucho más arriba. Eso es una facilidad, pero a la hora de rehabilitar es un inconveniente. ¿Por qué? Porque si yo tengo limitado el movimiento de mi hombro hasta aquí, vamos a suponer a 45 grados, ¿qué es lo que hago? Si tengo que levantar más el brazo, hago esto, basculo la escápula y entonces nos engaña en el sentido de que creemos que estamos avanzando cuando en realidad lo que estamos es vicariando el trabajo. Estamos haciendo que la escápula trabaje lo que no trabaja el húmero, con lo cual no avanzamos en la recuperación. Estoy recordando un paciente que había tenido un hombro congelado, vino después de haber estado haciendo una rehabilitación y levantaba el brazo hasta aquí y me dice, he ganado cantidad, porque antes se me quedaba el brazo así, ahora ya llego hasta aquí arriba. Lo que pasa es que le vi la espalda y con esta la escápula hacía así y con esta hacía así. O sea, lo que había ganado era en movilidad de escápula, no del húmero. En el momento en que le pedí que sujetara la escápula, fue a levantar el brazo y se le quedaba aquí. ¿Dónde hay que ganar? Hay que ganar aquí para tener este movimiento más luego este, evidentemente. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo que vamos a hacer es colocarnos en la posición que para nosotros es el límite. Y a partir de ahí, lo que vamos a hacer es trabajar con la escápula. Vamos a repasar cómo es el trabajo de escápula. Quiero decir, si yo tengo limitado aquí a 45 grados, lo que voy a hacer es subir un poquito más, pero va a campanear la escápula. Y después lo que voy a hacer es ir tirando de la escápula. Yo lo voy a hacer rápido ahora para que se vea, pero lo vamos a hacer más despacio, claro. Lo que vamos a hacer es esto. Luego subimos un poco más el brazo y volvemos a bajar la escápula y subimos el brazo y bajamos la escápula. Es decir, vamos a hacer el trabajo inverso. Lo que tendemos a hacer es querer levantar el brazo y levantar el brazo y levantar el brazo, pero se nos va la escápula. Entonces, vamos a subir y luego vamos a bajar la escápula. El trabajo fino, el trabajo de ganar amplitud,
lo vamos a hacer bajando la escápula. Para eso vamos a utilizar un armario, una puerta, una pared o lo que nos sirva para fijar la altura del húmero y después ir haciendo, utilizando la respiración, utilizando el dar tiempo a los tejidos para que se vayan soltando y vayamos ganando. Porque en esos casos, hombre, si hubiese una artrosis, eso no lo vamos a resolver, porque ya es un tope mecánico de hueso. Pero cuando es porque los tejidos blandos ya no están tan blandos, se han quedado duros y nos limitan, lo que tenemos que dar es flexibilidad a esos tejidos. Y para eso los tenemos que estirar. Bien, entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a trabajar de pie. Vamos a repasar lo que es tirar de la escápula y luego ya lo vamos a hacer con un apoyo. Entonces, lo primero, es necesario que tomemos, sintamos, podamos controlar lo que es tirar de las escápulas hacia el sacro. Acordaros que lo que vamos a hacer es tirar de la escápula no necesariamente así hacia abajo, sino hacia el centro, un poco en diagonal. La escápula, recordad lo que os he enseñado, lo que hace es campanear. Hace un movimiento de campaneo de este tipo. Entonces nosotros vamos a tirar hacia el sacro, si está aquí, el sacro estaría aquí, pero por la espalda evidentemente, y esto también. Entonces lo que vamos a hacer es tirar de la escápula hacia abajo, pero como hacia el centro. Es este tipo de movimiento, en diagonal. Bien, entonces, comenzamos dejando que pesen las escápulas, que pesen los brazos, que pesen los hombros. Normalmente solemos tener tensión aquí, entonces vamos a trabajar primero quitando esa tensión para poder luego hacer el trabajo adecuadamente. Vamos a subir un poco para sentir lo que es contraer los músculos para subir, pero hacerlo conscientemente. Y ahora vamos a ir reduciendo a la mitad, con lo cual caerán un poco los hombros, reducimos a la mitad la tensión que queda y reducimos a la mitad la tensión que queda. De manera que notemos ya que los hombros los dejamos sueltos. Y ahora vamos a diferenciar. Lo que vamos a hacer es tirar de la escápula, no del brazo. Recordar que hemos hecho alguna vez el trabajo de crecer por los dedos, alargando. Ese no es el que vamos a utilizar hoy. Hoy el que vamos a utilizar es el de las escápulas. Entonces los brazos los vamos a dejar que cuelguen, como si fueran de trapo, como si fuera una cuerda que está colgando. No hacemos nada con los brazos, los dejamos colgando. Y lo que sí vamos a hacer es tirar de las escápulas, de los hombros, hacia el sacro, hacia el culo. Tiramos hacia abajo y entonces notamos que los hombros bajan un poquito y podemos notar cómo aparece aquí una tirantez, que si nosotros tiramos más fuerte de los hombros hacia abajo, notamos que esa tensión aumenta. Si aflojamos, disminuye. Vamos a tirar otra vez. Es que es importante identificar eso para poder luego hacer el otro trabajo. Tenemos que tirar de las escápulas, de los hombros, pero desde atrás, hacia el sacro. Y notaremos cómo aquí se tensa, porque es lo que lo sujeta, el tejido conjuntivo que está así, es lo que tensa ahí. Vale, aflojamos. Cuando aflojamos tendemos a sentir como que los hombros se suben un poquito por la elasticidad de los tejidos. Bien, ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar entonces a trabajar con el brazo. Lo que se suele hacer es este tipo de trabajo, de coger, incluso en los centros de rehabilitación suelen tener como si fueran unos dientes de sierra, una madera como con surquitos, de manera que puedas trabajar sobre ello. Incluso en algunos parques están poniendo ya aparatos con ruedas para hacer movimientos y también este tipo de cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es ir subiendo, de manera que vamos a ir subiendo el brazo. Es importante que encuentres un ángulo en el que puedas trabajar, que no empieces con dolor. Si empiezas con dolor no vamos a poder, tenemos que empezar sin dolor y en todo caso luego nos vamos a acercar al dolor, pero no nos vamos a meter dentro de él, porque si no irritamos los tejidos. Habrá gente que se podrá poner, digamos, perpendicular al plano donde va a trabajar. Si esto fuera una pared, a la pared. Pero según cómo esté el hombro, quizás tengamos que
ponernos un poquito al bies, un poquito en diagonal, porque eso nos va a aliviar tensión. Entonces tienes que encontrar una postura en la que puedas trabajar sin dolor. Si lo puedes hacer así, lo hacemos así. Ahora, si no podemos hacerlo así, nos giramos un poco para quitar tensión y a partir de ahí empezar a poder trabajar. Entonces, vete subiendo. Si no tienes problema en el hombro, nota tu escápula o sujétala incluso. Si no tienes problema en el hombro, vas a notar que puedes subir el brazo, se irá tensando un poco, lo que sea, pero vas a poder subir el brazo hasta que quede prácticamente horizontal. Y a partir de la horizontal vas a notar que entonces empieza ya a escaparse un poco la escápula y notarás que el hombro se va subiendo un poco con respecto al otro. Si te miras en un espejo o si tocas, vas a notar que ya empieza a subirse un poco el hombro. Si no tienes problemas en el hombro, vas a empezar a trabajar de ahí un poco hacia adelante. Si tienes problema en el hombro, tienes que pararte allá donde empieza a doler. Si empieza a doler, tienes que parar. No sigas, no es cuestión de decir, bueno, me aguanto y sigo. No, no, no. Es preferible que te quedes ahí parado, que toques el dolor, pero no te metas en él. Y entonces empezaríamos a trabajar desde ese punto en el que empiezas a notar el dolor. Si no tienes dolor, pero notas que el hombro se empieza a subir, entonces sigues un poquito, porque no hay dolor, de manera que se suba un poco el hombro. Ya te digo, si hay dolor, te paras, no sigues subiendo, trabajamos desde ahí. Pero si no hay dolor, subes hasta que notas que se te eleva un poco el hombro. Habrá gente que tenga un límite mecánico, habrá gente que tendrá que subir hasta la horizontal y a partir de ahí subirá. Bueno, ahí nos paramos, en cuanto notamos que el hombro se va arriba, sujetamos la mano, de manera que podamos mantenerla en el sitio en el que está, y entonces es cuando podemos trabajar tirando de la escápula, como hemos hecho antes, tirando de la escápula hacia abajo. Y empezarás a notar la tensión ahí dentro, las molestias, la tirantez, lo que tengas. Depende de cuál sea el problema, podrá aparecer más dolor o tirantez o lo que sea, la sensación que tengas. Al coger el aire, mantienes. O incluso puedes aflojar un poquito la fuerza. Un poquito, no todo lo que has ganado. Y al echar el aire, vas tirando. Vas tirando del hombro hacia abajo. De la escápula hacia el sacro, un poquito en diagonal. Al coger el aire, aflojamos un poco o mantenemos. Según la intensidad que notemos, si es mucho, podemos aflojar un poco. Si no, mantenemos. Y al echar el aire, volvemos a tirar. Aquí podríamos trabajar, como hemos hecho otras veces, con la respiración abdominal y lo del periné, enviando ahí, porque eso nos ayuda a ablandar los tejidos, a relajarlos y nos va a permitir avanzar un poco más. En este tipo de trabajo, el avance es muy pequeñito, pero es definitivo. No pretendáis avanzar muy deprisa. Es preferible ir poco a poco, pero asegurando lo que hacemos. Al coger el aire, mantienes, o como mucho aflojas un poco, y al echar el aire, tiras para abajo. Si está muy sensible el hombro, vamos a tener que ir muy poquito a poco, con muy poca fuerza. Si no es así, podremos ir con más intensidad. Si llegásemos a notar que el hombro ha bajado, que ya no nos tira tanto, entonces podemos avanzar subiendo un poco más la mano para ganar un poco de amplitud. Si notamos que sigue habiendo dolor, aunque sea suave, seguimos manteniendo la posición y seguimos con la respiración buscando ir ganándole a base de aflojar, de soltar. Cogemos aire, hinchando la tripa, aflojando un poco el periné, y cuando echamos el aire, desde el periné, contraemos un poco y lo enviamos hacia la zona de tensión, aflojando. Si alguien nota, porque tiene mal el hombro, que le duele, que le aumenta el dolor, que descanse. Incluso, si hace falta, puede aflojar. Si aflojando, descendiendo un poco la mano, se calma, puede seguir trabajando. Si aún así no se calma, es preferible bajar la mano y dejar que descanse.
cuando está mal el hombro, el comienzo del trabajo tiene que ser muy suave y progresivo. No nos sirve, pues me aguanto y ya... No, 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 no. Hay que ir poco a poco, hay que respetar el límite de dolor. ¿Que vemos que hemos avanzado y ya no nos molesta? Podemos avanzar un poco más. De manera que avanzamos con la mano, fijamos y ponemos como tope el que se nos levanta el hombro o que aparece la molestia o el dolor, sin meternos en ello. Y al echar el aire, lo que hacemos es ir bajando. Hay otra posibilidad de ampliar aquí el trabajo, no solo tirar hacia abajo, sino que nosotros, si nos ha obligado a girarnos hacia donde tenemos la mano, podemos ir también ganando en apertura. Es decir, que el brazo, proporcionalmente o en relación al tronco, se está como yendo hacia atrás. Lo que pasa es que en vez de echar el brazo hacia atrás, lo que hacemos es girar el cuerpo, con lo cual estamos abriendo también aquí. Pero con tranquilidad, dando tiempo a que los tejidos se vayan estirando. Si tienes bien el hombro y esto no te supone un gran trabajo, métele un poco de caña en ese sentido, gírate un poquito y entonces empezarás a notar que los tejidos, por delante sobre todo, van a empezar a tirar y vas a poder darle un poco más de flexibilidad a la articulación, aunque no tengas problemas. Yo por si acaso lo he explicado cómo hay que hacerlo cuando hay problemas, para ir respetando el ritmo que pueden ir los tejidos. Venga, una más. Cogemos aire y al echar el aire, si no tienes molestias, gánale un poco también el girarte hacia afuera para ir ampliando. Y si no te molesta tampoco, tiras arriba y tiras hacia abajo. Y puedes hacer un trabajo combinado en los dos sentidos. Estás ganando en amplitud hacia arriba y hacia atrás. Al ir a girarte el lado contrario es como si el brazo fuera hacia atrás. Venga, la última. Cogemos un poco de aire y al echar el aire, ganamos, estiramos, estiramos, estiramos. Vale. Ahora muy lento a la vuelta. Nos enderezamos, vamos a mirar a la mano. Vete despacio, si estás sensible, vete despacito y vete dejando caer el brazo poco a poco. Si no te da problema, lo puedes bajar más rápido, pero si estás sensible, suavecito, para que no pegue ningún tirón. Bueno, ahora vamos a hacerlo al otro lado con el mismo planteamiento. Si el hombro no está bien, aparecerá fácilmente dolor. Si hay dolor, lo que tenemos que hacer es llegar a tocar el dolor, pero no rebasarlo, porque cuando rebasamos irritamos y entonces la cosa se puede complicar más. Si nos quedamos tocando el dolor, al conseguir aflojar los tejidos, la barrera, la línea donde empezamos a notar el dolor, se va a ir más lejos y entonces nos va a permitir avanzar. Ese es el planteamiento. Entonces vamos al otro lado. Recuerda, sujetamos la escápula hacia abajo y no hace falta que sea con mucha fuerza, pero un poquito para poder notar cuándo nos empieza a tirar o cuándo empieza a molestar. Y vamos a ir subiendo. Yo voy a hacer como que me tira más abajo porque tengo el hombro limitado, entonces llegará un momento en que ya o me empieza a molestar o noto que ya tengo que levantar el hombro o tengo que inclinarme como para poder. Entonces ese es el punto en el que me paro. Ahí fijo la mano y ahora el trabajo al echar el aire es ir tirando del hombro hacia abajo. Eso es. Si con eso ya tengo trabajo, no hace falta meterle más caña, Hay que darle tiempo, poco a poco. Cogemos aire, manteniendo o aflojando un poquito como mucho, y al echar el aire vamos estirando. Si no tienes tirantez o no te molesta, la gente que tenga ya limitado ahí, que siga trabajando ahí. Si no tienes molestias o no te da posibilidad, pues vas avanzando. Y al echar el aire vas tirando hacia abajo y si aún así te sabe a poco, puedes ir girando en el sentido contrario, como dejando de mirar la mano para que te vaya
estirando también por delante. Y vas ganándole. Cuando notas que afloja y que vas avanzando, entonces subes un poco más los dedos. Si no, no avances la mano, ¿eh? Mantente en el sitio. A veces cuando está sensible, requiere tiempo. No es una cosa que vaya funcionando así rápido. Necesita un tiempo para que los tejidos empiecen a notarse, empecemos a notar que los tejidos empiezan a soltarse. Entonces necesitamos darle tiempo. Y es muy importante lo que os decía del dolor, porque de esa manera les vamos a dar confianza a los tejidos. Los tejidos tienden a protegerse. ¿Y cómo se protegen? Contrayéndose. Si nosotros nos metemos en el dolor, el tejido se va a sentir agredido y se va a contraer para protegerse. Mientras que si le respetamos el límite del dolor y le mandamos la respiración y buscamos aflojar, el tejido va a tender a relajarse porque ve que no lo fuerzas, va a sentir que no lo fuerzas y entonces se va a entregar, se va a dejar relajar, pero a veces aún así le lleva tiempo, ¿eh? O sea, no vamos a pelearnos con el tejido, sino que vamos a buscar que se relaje. ¿Que notamos que ya hemos avanzado y se ha aflojado? Avanzamos. Que no, mantenemos la posición y seguimos con la respiración, mandándola al sitio de la molestia o de la tirantez y vamos dándole tiempo a que se vaya relajando. Incluso, os repito, si aún así se te cansa mucho, lo notas molesto, bajas el brazo un rato, descansas y luego puedes volver a hacer el ejercicio. Bien, vamos a avanzar un poco si no molesta y si ha cedido. Y vamos al echar el aire, ganándole, tirando de la escápula hacia abajo. E incluso si aún así no te tira mucho, puedes también girar un poco para que avance y vaya ganando amplitud de movilidad. Venga, vamos a hacer 2, 3 respiraciones más. Vete buscando que se aflojen los tejidos. Venga, 2 más. Y la última. Vale. Ahora muy despacio vamos mirando hacia la mano y vamos deslizando. Sobre todo la gente que ha tenido alguna lesión de hombro y lo tenga sensible, la vuelta luego hay que hacerla muy despacito, ¿eh? Siempre dando tiempo a que los tejidos se vayan asentando. Bueno, desde luego la gente que no haya tenido problema de hombro seguramente no le haya parecido un trabajo muy intenso, pero para el que haya tenido alguna lesión en el hombro y le quede todavía alguna secuela, es importante, como os decía, el tomarse el tiempo para que los tejidos se puedan ir estirando, se puedan ir soltando. Bien, entonces, ahora ya para cerrarlo, aprovechando ese estiramiento que hemos hecho, ahora notaremos posiblemente un poco los hombros más conscientes por el trabajo que hemos hecho, los vamos a notar un poco. Puede ocurrir incluso que algunas personas mañana noten algo de sensación como de agujetas, ¿eh? Lo mismo que os decía con lo de la parte dorsal al trabajarla, cuando movemos y estiramos tejidos que habitualmente no los llevamos hasta esos límites, tienden a quejarse un poco porque les hemos estirado y puede sentirse un poco de molestias o como de una sensación como agujetosa, como que está cansados los brazos. Es algo circunstancial y que se pasará, pero vamos a ayudarles un poco ahora soltándolos. Entonces nos sentamos sobre los isquiones, nos estiramos un poquito, creciendo por la cabeza, y ahora puedes dejar o bien los brazos colgando o, si te resulta más cómodo, sobre los muslos, de manera que ahora que tenemos la sensación de donde hemos estado trabajando, donde hemos estado estirando, vamos a enviar la respiración ahí para soltar. Puedes, si quieres, cerrar los ojos para relajarte más fácil. Y lo que sí vamos a utilizar es la respiración abdominal.
Cogemos aire con la tripa, aflojando un poquito el periné, y al echar el aire lo tensamos un poco, de manera que enviamos la expiración hacia los hombros, buscando esa sensación de soltar, como de ahuecarlos, de esponjarlos, los tejidos de esa zona. Cogemos aire tranquilamente y al echar el aire vamos enviándolo hacia esa zona. Vamos a hacer varias respiraciones. Hasta es posible que al hacer eso puedas notar que estás dejando también la mandíbula como más suelta. Pero sin perder la actitud de sostenernos. La postura se mantiene, pero vamos quitando tensión. Vale, vamos a hacer 2 respiraciones más. Soltando. Muy bien. Pues esto era lo que quería contaros por hoy. Por si alguno no lo había visto, recuerdo que si tenéis algún desodorante de estos de rolón que se os esté acabando o que se os ha acabado, no lo tiréis, porque lo vamos a utilizar un día de estos para dar algún masaje. Pues nada más, hasta mañana. Antes.